Bien, estaba diciendo que nosotros trabajamos 5 actividades. Por lo que tenemos acá, por los que están presentes, uno y 2 la tienen resuelta todos los que estamos acá en la clase, ¿sí? Así que mucho ahí no me voy a detener. La actividad uno tenía teoría sobre las bases de datos, no deberíamos tener problemas ahí. Propiedades de la base de datos, ¿sí? Estas famosas 6 propiedades, lo que se resuelven sin mayores problemas. ¿Sí? Cuando tengan que hacerlo, los chicos no van a tener problemas. Yo esto lo pasaría por alto. La actividad 2 es esto también. Todos los que están acá la tienen resuelto. Hablaba de usuarios de las bases de datos y de los sistemas gestores. Así que esto, como es fácil de resolver, también lo evitaría. Me concentraría un poco más cuando nos metimos con el mundo de las bases de datos en sí y de las tablas particularmente. ¿Está bien? Yo me concentraría por ese lado. A ver, para Gabriel, para que te ubiques. La primera parte de esta actividad, en realidad tenés que como armar bien la definición. No vas a tener muchos problemas. De última, el PDF que está, digamos, publicado, la primera publicación de este año es el PDF con todo el material de estudio. Y ahí lo vas a poder sacar. No vas a tener problemas para este punto uno, en el cual arranca una definición y hay dos posibilidades de terminar la definición. Obviamente, una está mal, la otra está bien. Vos tenés que elegir la que está bien. Bien, no tiene muchos inconvenientes. Ahí te podemos dejar que trabajes solo. Luego venía la cuestión que tiene que ver con las tablas, ¿sí? Habíamos visto algunas cuestiones en relación a las tablas, características que tienen las tablas. Digamos, lo primero y más importante es que una base de datos va a estar compuesta por un conjunto de tablas que van a estar relacionadas entre sí, ¿sí? Y con esas tablas podemos hacer varias cosas. Lo primero y más simple que podemos hacer es algo que se llama operaciones relacionales, que es algo así como filtrar la tabla, ¿sí? O sea, todo lo que estoy visualizando, poder, digamos, que lo que esté visualizando sea lo que realmente me interesa y no el conjunto de datos bien estructurados que tiene la tabla. Entonces, vos vas a encontrar en este ejercicio que te hace jugar un poco, quiere que dibujes de vuelta cómo sería la tabla resultante si aplicás alguna de esas operaciones relacionales o filtros. El primero se llamaba selección, el segundo proyección, el tercero concatenación. Rápido repaso acá, selección. Cuando vos haces selección sobre una tabla, lo que haces es, eh, a la tabla la dejas intacta como estás, nada más que vas a visualizar menos filas o menos registros, ¿sí? Haces un filtrado horizontal, vendría a ser. Por ejemplo, vos podrías hacer acá eh, una operación de selección típica sería ver todos los datos presentes para aquellos aviones que pertenezcan a Austral nada más. Entonces, ¿vos qué es lo que vas a hacer con esta tabla cuando la tengas que volver a dibujar? Vas a buscar la empresa, ¿sí? Acá. Si es austral la empresa, que coincide con el criterio que yo te pasé, vos esta fila, este registro lo dejas visible. Y si no coincide, como pasa acá, 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 lo ocultás. Entonces, lo resultante, lo que termina saliendo es que a vos te queda una tabla como esta que está acá, nada más que ves este avión, este avión, este avión y el último. Ves 4 aviones, ¿sí? Bueno, eso es seleccionar. Proyectar es similar, pero en vez de hacer el recorte sobre las filas, los haces sobre las columnas. O sea, vos vas a ver la tabla completa hacia abajo con la cantidad de filas íntegra y lo que va a suceder es que vas a ver algunas columnas nada más. Es como si yo te dijese, bueno, mostrame la tabla aviones, pero nada más quiero ver el modelo, la empresa a la que pertenece y en qué año ingresó. Entonces, vos en vez de dibujar una tabla con esta cantidad de columnas, vas a dibujar lo mismo, pero nada más vas a dejar visible esta columna modelo, esta columna empresa y esta columna ingreso. Depende del criterio que yo te haya pasado, pero lo que estás haciendo es al revés que antes, en vez de ocultar filas, ahora ocultas columnas. Muy bien. Y concatenación quería decir unir. Básicamente ahí lo que vas a hacer es tener dos tablas visibles y te va a pedir elementos de una tabla y elementos de otra. Y tu nueva tabla resultante va a partir
va a funcionar, digamos, como una unión de ambas dos. Eso se llama concatenar. Y depende. Puede aparecer, a ver, no sé, que muestres el propietario, la cantidad de aviones que hay en el hangar de ese propietario y, no sé, la empresa a la que pertenecen. Entonces vas a terminar combinando datos de esta columna y repitiendo datos del propietario, repitiendo los datos de cantidad de aviones. Me va a quedar una tabla nueva que está armada por algunas columnas de la primera tabla, algunas columnas de la segunda tabla. Como una síntesis entre las dos. Bueno, de eso trata ese ejercicio. Fíjate cuando lo quieras hacer, si no después me consultás, me mandas un mensaje. Buenísimo. Bien. En la 4, bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta. Recuerden el concepto de clave primaria, porque va a empezar a ser necesario acá. Clave primaria es aquella columna cuyos valores son únicos, no se repiten. En el ejercicio anterior era hangar ID o avión ID. Acá, por ejemplo, en esta tabla de acá abajo, avión ID, ¿ven? Ahí está. ¿Sí? Acá hangar ID. Es la columna que tiene el número o el código, porque puede ser un código también, identificador de cada elemento. Son valores únicos. Acá en esta tabla superior, ese código lo tiene esta columna. Ojo con eso. No tiene por qué ser numeritos ordenados, como el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autonumérico puede ser, es muy frecuente hacerlo así, pero también puede ser esto, que es un código cualquiera, digamos, con la combinación alfanumérica que a ustedes se les ocurra, pero siempre teniendo en cuenta que el valor en cada celda es único, o sea, no está repetido en otra celda. Eso permite que la identificación de cada fila sea única. Bueno, esto es clave primaria, entonces código viaje, y este ID que está acá atrás se llamaba clave secundaria o clave foránea. ¿Sí? Recuerden que la función que tiene esta segunda columna es vincular ambas tablas y permiten unir dos o más tablas. Vuelvo al ejemplo de acá abajo. Hangar ID acá, ¿ven? Sobre la derecha, hace las veces de clave secundaria. ¿Por qué? Porque permite enlazar estos valores con estos valores que están acá. Permite vincular ambas tablas. Si yo borro, lo que decimos siempre, si borro este campo, quedan sin nexo, sin unión posible las dos tablas, ¿sí? Esa es su importancia. Muy bien. Para Gabriel, sobre todo si le falta hacer esto, vas a tener que dibujar la tabla de choferes, que es la que se vincula con esta tabla. Los datos para dibujar la tabla los sacás de este punto A. A ver, los datos, los valores los vas a tener que inventar casi todos, menos los de clave primaria los vas a tener que inventar. Lo que te estoy diciendo con los datos es qué columnas tenés que poner en la tabla que vos vayas a dibujar, lo sacás de eso que yo sombré ahí del punto A. Te voy a preguntar sobre claves primarias y claves secundarias en cada una de las dos tablas, porque ahora vos tenés una, pero cuando termines de hacer el punto A vas a tener dos. Y después venía el tema de la integridad. ¿Sí? El tema de la integridad, hay que recordar que está dividido en tres partes. Por un lado tenemos algo que llamamos datos requeridos, que es columnas en las cuales, o campos, en las cuales yo obligatoriamente quiero cargar sí o sí datos. ¿Sí? No me puede faltar el dato en esa columna, ese valor lo quiero tener sí o sí, la voy a configurar como datos requeridos. Acá. En este punto hay que decidir cuál de las tres que estás viendo es la que más necesitamos configurarla como datos requeridos. Otro tipo de integridad era el chequeo de validez. ¿Sí? Podemos configurar la columna o el campo para que a la hora de ingresar valores, solo podamos ingresar valores que cumplan con el criterio, el capricho, digo yo, que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, ahí, en la columna cantidad, que es la que estamos viendo, yo lo que puedo configurar ahí es que a la hora de cargar datos, solo se almacenen números enteros y que esos números enteros sean positivos. Entonces, si el usuario viene y quiere cargar un texto cualquiera, no lo deja la base de datos, se lo prohíbe y le avisa
está cargando un valor equivocado. Eso se llama chequear validez, y es el segundo tipo de integridad. Y el tercero, el más interesante, se llama integridad referencial. Y es una forma que tienen las bases de datos de protegernos para cuando yo cambie algo en las claves, o sea, cambie alguno de estos valores, acá ven, de clave primaria, o estos de clave secundaria. Cuando digo cambie es que borre y ponga un valor nuevo, o elimine un valor, o agregue otra cosa nueva. Bueno, cada vez que realice alguna de estas acciones, cada vez que yo quiera cambiar algo, integridad referencial me va a asegurar, va a chequear que no entren en incoherencia esas modificaciones que yo estoy provocando. ¿Sí? Que no genere un sinsentido, le digo yo. Por ejemplo, lo más común y típico, y con esto cerramos esta primera etapa. Yo vengo a este último avión que está acá, el Austral que está ahí, y lo quiero cambiar de hangar. Ven, por ahora está en el hangar 3. No sé si ven ahí el 3 sombreado. Vuelvo a ampliar acá. O sea que este avión está almacenado en el hangar 3, en este hangar que está acá arriba, el de la empresa Pan American, Sociedad Anónima, junto a otros 7 aviones, supongo. Y tiene 1000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados del hangar, tiene mantenimiento, tiene seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, está en ese hangar, el 3. Ahora yo lo quiero cambiar de hangar, lo llevo al hangar 2. Pero cuando quiero, lo muevo al avión, todo el aparataje para moverlo, perfecto. Cuando vengo acá, en vez de tipear un 2, ahí, me equivoco y tipeo el 5. ¿Sí? Cuando tipeo el 5, bueno, la base de datos me va a avisar que estoy cometiendo un error y no me va a dejar cargar accidentalmente ese número 5. ¿Sí? Ni accidental ni intencionalmente. ¿Por qué no me va a dejar cargarlo? Porque si yo pudiese ingresar un 5 acá, estaría provocando un error grave. No hay hangar 5 en la otra tabla. Sería un sinsentido. Con lo cual me avisa que eso no se puede hacer. Bueno, ese tipo de problemas son los que soluciona integridad referencial, o de los que me previene integridad referencial. Lo mismo si yo quiero venir acá arriba y borrar esta fila, por ejemplo. El hangar 2, lo quiero borrar. No me va a dejar. ¿Por qué? Porque hay aviones que están almacenados en ese hangar. Por lo menos 2 veo yo. El primero y acá el séptimo. Bueno, teniendo en cuenta eso, fíjate que en la clase creo que lo explicamos 2 veces ya, con muy buen detalle. Después observarlo, creo que la clase, si no me equivoco, la 5 y la 4. Después hay que responder a estas preguntas, marcando un sí o un no. Más fácil imposible. Un juego de niños. Es un profesor que yo tenía hace muchos años. Bueno, muy bien. Eso para repasar y quedar más o menos al día. Bien, antes de rápidamente liquidar esta actividad, esta es facilísima. A todos ahora va la pregunta. ¿Hay alguna consulta para hacer algo que haya quedado ahí medio pendiente, algo que no se haya entendido, complejo, enredado? Pregúntenlo, que lo aclaramos velozmente. Todo bien, perfecto. Muy bien. Entonces, veamos alguna ayuda más para la actividad 5, que es la que da cierre a esto. Bueno, esa se resuelve sencilla. Primero, hay 2 tablas. Bueno, volvieron a aparecer otras tablas, ¿sí? Muy bien. La tabla viaje que teníamos hace un ratito, con alguna modificación, no mucho, la tabla choferes, bien. Lo que les pregunta es, en estas tablas, eh, ¿sobre qué columnas aplicarían un índice? Acuérdense que una de las últimas cosas que vimos la semana pasada son los índices. Los índices eran aquellas columnas, o sea, yo iba a hacer un índice sobre aquella columna que el día de mañana iba a utilizar mucho como criterio de búsqueda. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una tabla que se llama alumnos en una base de datos. Entonces tengo que pensar, el día que busque alumnos, el día de mañana, cuando tenga que hacer búsqueda de alumnos, lo voy a buscar a partir de qué cosa el alumno.
Entonces es probable que ustedes me digan, y el apellido, puede buscar alumnos por su apellido, puede buscar alumnos por su DNI. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Creo un índice sobre las columnas apellido y DNI de mi tabla alumnos. Bueno, básicamente, cuando se crea, cuando uno ejecuta el comando y crea el índice, la base de datos lo que hace es, toma esa columna apellido, hace una copia, hace un duplicado, pero a ese duplicado lo ordena. Se asegura de que esté ordenado todo el tiempo de forma ascendente o descendente, o sea, alfabéticamente, o de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes quieran. Se asegura esto. Entonces, cuando el día de mañana alguien quiera buscar un alumno, el microprocesador, el motor de la base de datos, básicamente, busca sobre el índice que está ordenado alfabéticamente, entonces busca más rápido, encuentra más rápido, más que buscar más rápido, en vez de hacer el recorrido por toda la columna original. Bueno, para eso se usaban los índices, y el secreto nuestro como técnicos, lo que más nos interesa, es primero saber con qué comandos tenemos que crear los índices, cosa que vamos a aprender pronto, y segundo, tenemos que saber sobre qué columna aplicar el índice, porque el comando es una pavada, es muy sencillo, son 4 palabras. ¿Sí? Pero yo lo que tengo que tener en claro, tengo que tener ojo, tengo que estar atento para ver sobre una tabla que ya está hecha, sobre qué columna voy a aplicar el índice. Bueno, de eso trata esta actividad. A ver, en la tabla viajes, le pregunta acá, ¿sobre cuáles columnas aplicarías un índice? Y yo de lo que está ahí les digo, básicamente, bien, sobre una seguro, y después podría agregar algunas más, pero hay una que es la más fundamental de todas. En la tabla viajes, ¿sobre cuál aplicarían índice ustedes? O sea, el día que busquen viajes, vamos a hacerlo bien en castellano. El día que En busquen el destino, profe. exactamente, el destino no puede faltar, ¿está bien? Yo crearé un índice sobre el campo destino, porque el día que busque viajes en esa tabla, seguro que voy a entrar por ese lado. Del precio no me voy a acordar, de la cantidad de días que el viaje tampoco. Si me lo acuerdo, puedo hacer una búsqueda por ese lado, pero la mayoría de mis búsquedas va a salir por el lado del destino. Los chicos el otro día me decían, y también puede ser por la fecha de salida, puede ser. La fecha de salida puede ser. Cuando digo los chicos, son los chicos del otro séptimo, ¿está bien? Puede ser que la fecha de salida también sea, pero yo sí o sí el destino. Cuando vengo a la tabla choferes, acá, ahí ya por ahí podemos discutir. Yo ya elegiría más campos. El día que busque un chofer, ¿por qué lo buscamos ahí? ¿Qué se les Y ocurre? por el nombre, apellido, DNI. Bien, el apellido y el DNI seguro. Yo si tengo que configurar, apellido va seguro. El nombre me interesa menos, porque la verdad en una empresa, en un ámbito laboral, el apellido es mucho más fuerte que los nombres generalmente, ¿sí? El apellido, el DNI también. Alguno puede decir la matrícula, bueno, es ya discutible, es menor importancia, pero lo podríamos agregar. Ahora, apellido y DNI no pueden faltar. Bien, y así hay que ir mirando cada una de las tablas una vez que están creadas para poder crear el índice correspondiente. Acuérdense que no se crea índices sobre todas las columnas porque está mal eso, no tiene sentido. Duplicamos espacio de almacenamiento, además hay mucho trabajo de actualización que tiene que hacer nuestro microprocesador, no viene al caso, solo aquellas que son necesarias. Bueno, muy bien, está encaminado, ahí dimos algunas respuestas, por si falta hacer la actividad. Y esto es un unir con flechas. ¿Sí? Esto es lo último, que es un tema, digamos, en realidad es como un principio teórico a la hora de desarrollar las bases de datos. Recuerden que habíamos dicho que las bases de datos, a la hora de armarlas, son 4 partes, 4 tareas bien importantes. La primera tenía que ver con juntar los datos, eso se llama deducción de los requisitos. O sea, ¿qué hago yo en una empresa mediana o grande cuando tengo que juntar datos para hacer mi base de datos? Cuando digo juntar datos, no es juntar los valores que voy a poner adentro de las tablas, sino a la hora de pensar
¿qué tablas tengo que poner en mi base de datos? ¿Cómo se tienen que relacionar entre sí esas tablas? Bueno, todo ese trabajo de investigación se llama deducción de los requisitos. Y las estrategias que se usan son algunas de las que están acá. Son 4 las estrategias que puse. Por ejemplo, la primera, análisis documental, o sea, analizar los documentos de una empresa, de una organización, de una institución escolar, institución administrativa, lo que fuese, es fundamental analizar en qué documento se carga la información para poder yo después construir las tablas. Esta estrategia, el análisis documental, es esto, deducción de los requisitos. Forma parte de esta tarea. ¿Sí? Y hay otras más, que después se las dejo. Después, modelado conceptual tiene que ver con, ya una vez que tengo toda esta información reunida, tengo, bueno, que hacer el borrador de mi base de datos. Y esa etapa se llama modelado conceptual, que es lo que vamos a empezar a hacer la semana que viene. Bueno, listo, yo ya sé cómo va a ser mi base de datos, o qué tengo que poner en mi base de datos, ¿cómo empiezo? Un error muy común es ir al servidor y empezar a programarla. Generalmente no deberíamos hacer eso. Lo que vamos a hacer nosotros es armar como una especie de esquema previo, o boceto, yo le suelo decir borrador, que se llama modelado conceptual, esa etapa. Y acá, si hicieron bien la actividad, tienen que haber marcado diagrama de entidad-relación, lo tienen que haber enganchado acá con modelado conceptual. Cuando eso está terminado, que se hace rápido, esperemos, ¿sí? Lo que hacemos es, la siguiente etapa se llama modelado lógico, que es ese borrador que tenemos en nuestras manos, lo vamos a convertir al formato de tablas. Porque recuerden que en nuestra base de datos yo tengo que terminar creando tablas. Entonces al borrador lo paso al esquema de tablas y para hacer el trabajo rápido hay como una receta, hay como ciertas reglas que permiten a nuestro diagrama entidad-relación, al modelo conceptual, convertirlo en tablas, que son facilísimas. Son facilísimas una vez que uno lo aprende. De entrada parecería que no se puede hacer, pero se puede resolver. Bien. A ver, ayudas. Acá, con modelado lógico, una de las cosas que tienen que enganchar es esto. Modelo relacional. Y por último, van y se sientan al servidor, que es el modelado físico. ¿Qué quiere decir modelado físico? Hay que programar las tablas que tienen en papel, las tienen que llevar a la práctica real, crear la base de datos con sus respectivas tablas, y eso se programa, a veces desde cero, desde la consola, y a veces utilizando aplicaciones. Ahí lo que van a usar ustedes en ese punto es alguna de las variantes de SQL. ¿Sí? Y tienen que unir acá, porque eso es lo más importante, este es el secreto, un uso de un sistema gestor de base de datos. Recuerdan que vimos ya a principio de año lo que eran los sistemas gestores de base de datos. Bueno, ahí les resolví algunos puntos a los que les falta con respecto a esta última actividad. Todo esto es lo que tendría que estar hecho para estar en condiciones de poder empezar con el módulo número 2.